A pesar de estar en las antípodas, son muchos los turistas españoles que se animan a venir a Nueva Zelanda y una aragonesa se encarga de organizar los viajes de casi todos. Se llama Ana Guerrero y nos está esperando. Hola. ¿Quién es Ana? Hola. ¿Tú? Hola, sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de conocerte. Encantada, encantada. Bueno, cuéntame, ¿por qué nos has citado aquí? A ver, pues nada, mira. Soy jefe de departamento de grupos latinos para una compañía que vende al por mayor, que se llama Pacific Destinations, y nuestros clientes más o menos son turoperadores españoles. Y hacemos un grupo de español, de habla hispana, que sale todos los jueves. Y hoy es jueves y tenemos aquí a nuestro grupo. Hola, que va ¿sois a todos visitar españoles? el país. Sí. ¿Alguno aragonés o no? ¿Vosotros? Muy bien, o sea que ha habido suerte, ¿no? Sí, de Zaragoza. Casi todo parejas, ¿no? Por lo que vemos. Sí, normalmente son de luna de miel, también 25 años aniversario de casados, gente más mayor, y bueno, de todo tipo realmente. ¿Y cómo acabaste tú aquí, tan lejos? Mi novio es de aquí y entonces decidimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a España o Nueva Zelanda? Y yo, vamos a Nueva Zelanda, que no lo conozco. En principio era por un año solamente, pero luego ya nos gustó muchísimo aquí la calidad de vida y todo, entonces decidimos quedarnos. Bueno, señores, bienvenidos al país. Mi nombre es José Sánchez, yo seré su guía en la isla del norte, empezando aquí en la ciudad de Auckland. Daremos primeramente una vuelta por la Copa América. Ana, vemos que aquí hay un montón de veleros, ¿no? Muchísimos, sí, más gente pudiente, ¿no? También hay gente extranjera que tiene el barco y lo deja aquí porque es mucho más seguro. Este del Rosemary 3 no es tuyo, ¿no? No, es el de más allá, aquel de allá, ¿veis? Pero tú tienes alguno pequeñito o no? Sí, uno pequeño que tiene Brendan para ir a pescar, que es así que tan grande como el coche este. Vamos, chiquitín. ¿Y pescáis algo o no? Pues yo pesco un resfriado de vez en cuando o algo así, pero sí que se pesca, snapper, que es el pescado más popular aquí. ¿Qué es lo que más les gusta a los turistas cuando llegan al principio? La tranquilidad, yo pienso, y la limpieza. No vemos ni una colilla por el suelo ni nada. Ni una colilla por el suelo, la gente aquí es muy respetuosa, para ellos es muy importante, no hay barrenderos. No existe aquí lo que en España llamamos barrenderos, porque no los necesita. La cosa. Es que la gente es limpia y la verdad es que eso es importante también, si quieres mantener, ¿no? Bueno, nos has dicho que tenías una sorpresa, nosotros tenemos otra para ti también. Yo no voy a abrir esto. Ábrelo. Comer bien. Es que unas buenas recetas, y a veces echa de menos un poquito de recetas españolas como Dios manda. Te estás poniendo un poco roja. Esto es un encargo para ponerme al día con los cotilleos. Claro. Es que aquí no existe esto, aquí la gente no... Bueno, sí, están las típicas revistas y tal, pero no es como en España, así puede ver la gente lo que se pone y esas cosas, ¿no? Ponerse uno al día. Estamos ahora en uno de los botes de la Copa América neozelandeses, el Fly Emirates, y nada, nos vamos a dar un paseíto en el barco y vamos a experimentar en primera persona lo que hacen ellos. Tenemos que tener el chaleco salvavidas, no nos podemos agarrar a ningún sitio que no se pueda uno agarrar, simplemente es aquí, cuidado con los cables por aquí, por allá, esto es un poco complicado. Y si nos caemos, pues alguien tiene que decir ¡hondo al agua! Sí. Y le tienes que tirar al cacharro. No, nada. Esperemos que no pase, ¿no? Esperemos que no pase. En 9 años nunca ha pasado, así que no creo que pase hoy. Vamos a navegar durante 1 hora y media por toda la bahía y vamos a ver cosas espectaculares. Para ellos la navegación es algo tan importante como para nosotros el fútbol en España, y ellos tienen una auténtica pasión por el mar. De hecho, para ellos la Copa América es importantísima. Cuando perdieron en Valencia todo el mundo estaba muy triste porque nos la queríamos traer aquí otra vez. Tú hablas ya casi como una neozelandesa, pero todavía queda un rinconcito de Aragón y de Zaragoza para ti en tu corazón.
Mi corazón es completamente de Zaragoza y aragonés. Soy al 100%. Quiero mucho Nueva Zelanda, pero las raíces nunca se olvidan, ¿no? Muchísimos amigos míos neozelandeses han estado en Zaragoza, que se lo digan a mi madre, que cada vez que iba a Zaragoza me traía uno. Ana, ¿qué estamos haciendo ahora aquí? Pues mira, como normalmente son 17 los que se necesitan en un barco, pues claro, aquí los turistas tenemos que ayudar a subir la vela arriba, porque nada más que hay 4 en la tripulación, entonces pues les estamos ayudando básicamente. Nosotros al ser de secano esto no lo llevamos mucho en la sangre, la ¿no? verdad es que no, yo ya estoy cansada. Que sigan ellos, ¿no? Más rápido, Ahora ¿no? más rápido, madre mía. De aquí salimos con 3 kilos menos, nos cuesta, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Dani! ¿Por dónde estamos yendo ahora? Ahora estamos en Devonport. Esto es todo el North Shore. Ahí es donde vivo, en ese pueblo, que luego lo visitaremos. Y eso esa aleta que vemos ahí no será un tiburón, ¿no? No, es una orca. Son ballenas, llegan aquí a esta época del año para alimentarse de los pez manta. Dar un poco de respeto, ¿no? Sí, dan respeto. Todos los animales dan respeto. Y más esos, ¿no? Y más esos. Si ahora nos Sí, cayésemos... Si ahora nos cayésemos, pues habría un par de tiburoncillos por aquí, algunos pez mantas, snapan. Ahora hemos tenido suerte que nos ha pillado justo al final la lluvia, ¿no? Justísimo al final, porque ha caído una que casi nos quedamos, vamos. Bueno. Y nos hemos montado aquí el tinglao, sin calcetines, los hemos puesto aquí a secar, todo esto, vamos. Esto es muy Increíble. típico kiwi, ¿o? Totalmente, aquí la gente anda descalza por todos los sitios, especialmente en verano. La tradición maorí dice que si andas descalzo, la energía de la tierra te llega al cuerpo por los pies. ¿Qué es lo que hemos pedido para comer? Bueno, pues hemos pedido lamb shack, Como ¿no? las patas del cordero, ¿no? Sí, del cordero chiquitín. Hemos pedido los mejillones verdes, que si ves, son enormes. No son como los mejillones que tenemos en España. Son los más grandes que hay. Y hash potatoes, que es una especie de patata rallada hecha con queso, con bacon, con Muy buena todo pinta. esto. Sí. Y nada, aquí nos vamos a poner ahora. Vamos a salir rodando, ¿no? Vamos a comer un poco, ¿no? Después de tanto ejercicio con la vela para arriba, para abajo. Sí, Pues que aproveche. Pues que aproveche. Venga.